Entonces, bueno, ahí nos disculpan las fallas técnicas, saben que nos estamos adaptando a todo este tema del trabajo en casa. Listo, chicos. Entonces acá el objetivo es poderlos orientar a todos los trabajadores de la empresa frente a las acciones y cuidados que se requieran para implementar en el sitio de trabajo para el desarrollo de las actividades de manera segura. El alcance aplica para todos los trabajadores y las partes interesadas del punto de venta. Entonces acá estamos hablando de dentro de las partes interesadas, pues los que son clientes, lo que son visitantes, lo que son proveedores. Dentro de las definiciones hemos establecido varias definiciones, entre las más importantes, digamos, que es poder entender qué es el aislamiento. Entonces, el aislamiento es la separación de una persona o grupos de personas que se sabe o se cree que puedan estar contagiadas con la enfermedad. Igualmente hemos definido dos importantes términos, qué es el aislamiento obligatorio y qué es el aislamiento preventivo. Entonces, para determinar qué es el aislamiento obligatorio, hablamos de todas esas personas que son casos confirmados probables, es decir, casos que pueden estar esperando que les entreguen los resultados o que les realicen la prueba. O caso confirmado, el cual ya médicamente yo tengo un documento donde me dice esta persona tiene la enfermedad. Listo. Tenemos por otro lado el tema del aislamiento preventivo. Ese es el aislamiento que se le da a los trabajadores que presentan un cuadro gripal y que pues obviamente por obvias razones no pueden estar dentro de la organización. Persona potencialmente contagiada, entonces nosotros, igual la literatura define que la persona potencialmente contagiada es una persona que pueda llegar a presentar síntomas como fiebre, tos, segregación nasal, malestar general. Algunas personas pueden presentar dificultad al respirar. Entonces digamos que ahí hay un gran grupo, o sea, un grupo de personas que que tengan los síntomas. Otro gran grupo son esas personas que tuvieron contacto directo con un caso probable o un caso por confirmar. Entonces vuelvo y lo repito, un caso probable es aquel que está esperando que le entreguen sus resultados de la enfermedad o que está esperando que le realicen el examen. Y un caso confirmado es el que ya médicamente ya sabemos que esa persona es positiva para COVID-19. El contacto directo, es decir, la persona que tuvo un contacto en un área, tuvo contacto en la misma área por un tiempo mayor igual a por un tiempo mayor a 15 minutos y que no usó sus elementos de bioseguridad. Entonces, digamos que no usó tapabocas, no cumplió con el distanciamiento social, no tuvo esa distancia de esos 2 metros que nos exigen, de pronto lo saludó, lo abrazó. Entonces, digamos que esa puede ser una persona que potencialmente pudo haber resultado contagiada. Dentro de los criterios, entonces tenemos los criterios de qué son los coronavirus. Entonces pues ya todos hemos escuchado mucho el tema en los últimos días. Acá pues rápidamente les voy a hacer como un recorderis. El tema del coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferentes partes del mundo y que pueden causar enfermedades enfermedades infecciosas respiratorias, que pueden causar infecciones respiratorias agudas, es decir, lo que famosamente conocemos como IRA, y que pueden ir desde gripas muy leves a gripas graves. Entonces, digamos que las leves son las que podemos nosotros tratar entre nuestra casa, en un aislamiento de nuestro hogar, y las moderadas o graves pues son ya gripas que ya son enfermedades, digamos que ya más respiratorias agudas más fuertes, que se trata en clínicas hospitalarias. Ya en cuanto a los síntomas, entonces nosotros hemos definido que se han definido los síntomas, fiebres mayores igual a 38 grados, tos, fatiga, segregación nasal, malestar general, y algunas pueden presentar dificultad al respirar. Es de bien aclarar que hay varias literatura que viene estableciendo que también se considera, digamos, que una fiebre a partir de 37.5, entonces digamos que nosotros también vamos a manejar como este rango entre 37.5 a 38 para, digamos, tomar decisiones y definir si la persona tiene los síntomas. ¿Listo? Entre los roles y las responsabilidades tenemos de todos los niveles de la organización, desde la gerencia hasta los empleados.
Entonces, digamos que la gerencia tiene la obligación de cumplir pues todos los lineamientos que los entes gubernamentales han establecido para el manejo de esta emergencia sanitaria. Entonces, acá pues nos acogemos mucho a lo que nos establezca el Ministerio de Salud, lo que nos establezca el Ministerio de Trabajo, digamos que para poder operar de manera segura. Suministrar información clara y veraz del estado de salud de cada uno de nuestros trabajadores. Es una información que debe estar actualizada siempre, entonces por eso ustedes al ingresar a la labor pues deben de diligenciar unos formatos, al salir de la empresa deben diligenciar otro. Digamos que toda esa información va a alimentar una base de datos con la cual nosotros podemos sacar indicadores de cómo se está comportando dentro, o sea, cómo se está comportando la organización frente al COVID-19. Tenemos el tema de los suministros de los recursos económicos, técnicos y humanos que se requieren para hacer todo este despliegue, para poder implementar y alinearlo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que también desde la gerencia vienen todos esos lineamientos. Para los administradores del punto de venta, entonces hemos definido procurar el cuidado integral de su salud y del personal al cargo, reportar de manera oportuna al área de seguridad y salud en el trabajo cuando se presente sospecha de un posible contagio dentro de la organización o dentro de los puntos de venta, activar el protocolo para manejo de un posible caso, asistir al tema de las capacitaciones. Ya con ellos tuvimos la oportunidad el día de sábado de podernos capacitar sobre todo el tema de este protocolo de bioseguridad y cómo hacer la implementación en cada uno de estos puntos de venta, comentar las medidas de higiene establecidas dentro de ese protocolo, informar al área de gestión humana cuando se presente cuando algún trabajador incumpla algunos de los lineamientos acá establecidos. Igualmente el administrador tiene la potestad de no permitir el ingreso de personas que presenten cuadros gripales o personas que hayan estado en contacto con algún potencial o un confirmado. Entonces digamos que también ellos tienen como esa autoridad. También ellos tienen la autoridad del diligenciamiento, digamos que garantizar que todos los trabajadores realicen el diligenciamiento cuando estén en un aislamiento obligatorio, cuando estén en un aislamiento preventivo o no se escucha en casa. Entonces digamos que hay unas personas cuando se les presente el aislamiento obligatorio, pues ya sabemos que son personas que son potenciales o personas potenciales de tener la enfermedad o personas confirmadas, y pues las personas que están aisladas. Para eso pues vamos a ingresar a la página de Ceramigres. Les voy a mostrar acá cómo se haría la solicitud. Pues ustedes ingresan a la plataforma de Ceramigres. Esperemos que me carguen. Van a herramientas, en herramientas van a la parte de recursos humanos, en solicitudes. Entonces acá les aparece ingresar el número de identificación y la contraseña que tienen asignado para su número de identificación. Acá le dan solicitar permiso. Acá solicitar. Y en la parte inferior nos establece como cuáles son los criterios, si hay un aislamiento por gripa o resfriado o si hay un aislamiento por COVID-19. Igualmente las personas que estén con trabajo en casa pues deben de señalar la parte de trabajo en casa. Entonces, eso principalmente es para que nosotros también podamos tener claro cuántos trabajadores están en la empresa, cuántos trabajadores están en cada punto de venta, cuántos trabajadores están aislados por COVID, cuántos trabajadores están aislados por gripas o cuántos están haciendo trabajo en casa. Desde el área de seguridad y salud en el trabajo, entonces pues nosotros desarrollamos todos los protocolos complementarios para garantizar el monitoreo de la salud de todos los trabajadores o de toda la población trabajadora, y pues tratar de hacer como la trazabilidad de esos casos sospechosos dentro de la empresa, lo que pues hemos escuchado últimamente como el trazo epidemiológico dentro de los lugares donde pudo haber estado estas personas. Tenemos suministrar
supervisar el cumplimiento de los protocolos. Entonces nosotros también tenemos como la tarea o la obligación o la responsabilidad de garantizar de que estos protocolos sí se estén cumpliendo en cada punto de venta dentro de la organización, que realmente pues sean alineados y que se cumplan. Capacitar a todas las partes interesadas en este protocolo, registrar la entrega de los elementos de protección personal y reportar a la ARL cuando se presente algún caso dentro de la organización. Para la brigada de emergencia, entonces tenemos la capacitación, digamos que los brigadistas nos van a dar un apoyo en el caso de que tengamos que activar el protocolo de sospecha por un caso dentro del punto de venta. Entonces vamos a hacer la capacitación y debemos de desarrollar un simulacro, digamos que donde todos nos alineemos y sepamos cómo actuar en caso de... Para los trabajadores, entonces para cada uno de nosotros tenemos procurar el cuidado integral de nuestra salud, tanto intra como extralaboralmente. Siempre se los menciono y se los repito, se los recalco mucho, es súper importante que estos protocolos que nosotros que les estamos dando dentro de la organización también son protocolos que puedan ser aplicados en sus hogares, en sus casas y que de igual forma requiere la misma rigurosidad para que se desarrolle. Suministrar la información clara y veraz del estado de salud. Entonces es súper importante que un trabajador si presenta síntomas gripales, un trabajador si está enfermo, un trabajador que cree que haya estado en contacto con una persona o que sabe que haya estado en contacto con un potencial caso, súper importante que le informe a la organización, que nos informe a nosotros al área de seguridad y salud en el trabajo, para nosotros poder hacer y establecer como los mecanismos correctivos para evitar que de pronto dentro de la empresa se nos haya se nos presente un brote. Tenemos que acatar todas las medidas expuestas dentro de este protocolo, diligenciar en la plataforma ARES la autoevaluación de sintomatología. Entonces digamos que acá vamos a tener unos lineamientos para antes de ingresar a laboral y después de salir del trabajo debemos diligenciar una encuesta de autoevaluación que les va a preguntar cuál es su estado de salud, que si han sentido durante el día síntomas, si han tenido fiebre, como ese tipo de cosas que nos puedan dar a nosotros una alerta. Reportar al jefe inmediato y al área de seguridad y salud en el trabajo cuando se presente sospecha de algún contagio. Para los contratistas, entonces digamos que acá entra ese gran grupo de personas que llegan a nuestra organización, digamos que coteros, ¿cierto?, con los cuales nosotros podamos llegar a tener contacto directo. Entonces pues obviamente ellos deben de hacer cumplimiento de este protocolo de bioseguridad, deben de usar sus elementos de bioseguridad específicos, es obligatorio el uso del tapabocas, es obligatorio el lavado de manos, es obligatorio la aplicación del gel antibacterial y pues que estos lineamientos pues sean cumplidos también por ellos. Y frente a la administradora de riesgos laborales, pues ellos determinan o establecen como esos lineamientos que el Ministerio de Salud ya ha definido y ellos nos los transmiten a nosotros a través de capacitaciones, informaciones, digamos que para que adquiramos como esas competencias frente al conocimiento de la enfermedad y cómo manejarla al interior de la organización. Medidas adoptadas por la organización, entonces por la dirección. Entonces estas son las medidas que la empresa desde la gerencia ha articulado para que podamos dar cumplimiento y digamos que bajo los lineamientos de la seguridad, la premisa de la seguridad, pues todos estemos protegidos y estemos seguros que si esto se cumple, muy posiblemente nosotros no vayamos a tener dentro de la organización alguna condición que nos llegue a presentar casos. ¿Listo? Entonces, acá tenemos asegurar el cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, establecer las comunicaciones para transmitir la información clara y veraz, o sea, es la dirección de la gerencia la encargada de suministrar la información que ha ido comportando el virus. Por favor, apagan los micrófonos. Tenemos evitar programar actividades fuera diferentes a las labores habituales. Entonces digamos que acá tenemos un gran grupo de actividades que se pueden desarrollar fuera de la organización, lo que son exámenes médicos periódicos están suspendidos hasta nueva orden.
El tema de los cursos de reentrenamiento de alturas también están suspendidos hasta que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud definan como los lineamientos claros para estas áreas, para que ellos puedan tener personal externo. Digamos que hasta que no estén definidos sus propios protocolos, pues nos piden a las demás empresas que nos abstengamos de realizar este tipo de actividades. Suministrar los elementos de protección personal respiratorio para todos los trabajadores de la organización, suministrar los elementos de protección personal necesarios para realizar la tarea, suministrar los kits de higiene adicionales para esos cargos que nosotros hemos identificado como críticos. Entonces digamos que acá también tenemos unos grupos de personas importantes, entonces digamos que acá está el área de los auxiliares administrativos, que son las personas que me están manipulando dinero constantemente. Entonces ellos deben de tener unos kits adicionales, que es gel antibacterial, alcohol, deben de usar guantes, ¿cierto? Ellos deben de hacer más frecuente el lavado de manos. Entonces también como ese tipo de cosas que los tengamos claro desde el punto de vista del puesto de trabajo de cada uno. Tenemos que incrementar la frecuencia y limpieza y desinfección de las superficies y elementos de trabajo. Garantizar los elementos de lavado de manos, como mínimo agua y jabón para que se realicen el lavado de manos. Igualmente se les va a suministrar gel antibacterial, sin pasarnos por alto que el lavado de manos es fundamental antes de usar el gel antibacterial. Digamos que nosotros tenemos la costumbre primero de aplicarnos el gel antibacterial sin lavarnos las manos, y se nos olvida hacer esa tarea. Entonces digamos que el lavado de manos puede ayudar a disminuir la posibilidad hasta en un 50% de que nosotros podamos contraer el virus. Entonces digamos que es súper importante que nos estemos lavando constantemente las manos, y que después de que realicemos ese lavado de manos, pues ya apliquemos nuestro gel antibacterial. Tenemos las medidas de higiene generales adoptadas para todos los trabajadores. Entonces acá están todas las actividades de higiene que nosotros debemos de garantizar durante nuestra jornada laboral. Para ello hemos definido el tema del lavado de manos, higiene respiratoria y uso de tapabocas como los 3 grandes grupos para el tema de higiene. Entonces, entre el tema del lavado de manos, entonces recordarles a usted que un lavado de manos efectivo se realiza entre 20 y 40 segundos. Aplicamos suficiente jabón, esparcimos el jabón por las manos, y en la medida de lo posible seguir estos 11 pasos, digamos que estos son los 11 pasos efectivos para un lavado de manos. Entonces está mojarnos las manos, aplicarnos el jabón, frotarnos las palmas entre sí, frotar las manos intercalando cada parte de los dedos, empuñar la mano y frotarnos los dedos internamente, frotarnos la parte de las uñas, el dedo pulgar, enjuagarnos. Y después de que nos sequemos las manos con esa misma toallita, hacer el cierre de la llave. Entonces ahí ya diríamos nosotros que realmente pues es un lavado efectivo. Al principio pues es difícil adquirir el hábito de que cumplamos todos esos pasos, pero un lavado, digamos que entre 20 y 40 minutos es un buen lavado de manos. La idea es que todos nos vayamos habituando a llegar a los 11 pasos correctos para un lavado de manos eficaz, y que realmente estemos disminuyendo la probabilidad de tener el virus en nuestras manos. ¿Cuánto debemos de lavar las manos? Entonces, antes de comenzar el trabajo, antes de iniciar la labor, siempre debemos de lavarnos las manos. Luego de manipular documentos o paquetes, luego de utilizar un pañuelo para estornudar o haber estornudado de pronto en la mano, antes y después de hacer uso del baño. Entonces siempre antes de que ingresemos al baño nos lavamos las manos, después de utilizar el baño nos debemos de lavar las manos, antes y después de colocarse los elementos de protección personal, fundamental que siempre nos estemos lavando las manos, antes de ingerir alimentos y después de llegar de la calle. Digamos que estas son como las características de los momentos claves que sí o sí no podemos dejar de pasar para el momento de un lavado de manos. Tenemos el protocolo de seguridad para el uso del tapabocas. Entonces mascarilla o tapabocas a todos los trabajadores de la empresa. Les vamos a suministrar el tapabocas, vamos a tener 2 tapabocas, uno azul y uno amarillo. La idea es que ya les vamos a definir qué día se usa el azul y qué día se utiliza el amarillo. Eso se los mandamos a los
a los administradores del punto de venta a través de un correo electrónico. Acá que lo que nosotros buscamos garantizarles a ustedes el uso del tapabocas, ¿cierto? Que el uso del tapabocas sea obligatorio, que el uso del tapabocas sea un elemento que cumpla con las características técnicas que pide el Ministerio de Salud en cuanto al elemento frontal, o digamos que el material con el cual está hecho es un tapabocas 100% lavable, es un tapabocas que se debe lavar todos los días después de hacer uso de este. Idealmente se debe de lavar en agua tibia o caliente y con jabón dejarlo remojar entre 3-5 minutos y enjuagar muy bien para evitar que de pronto quede algún exceso de pronto de jabón dentro del tapabocas que nos pueda generar alguna alergia en la piel. Fundamental que sigamos estos 4 pasos para el uso del tapabocas. Antes de ponernos el tapabocas nos debemos de lavar las manos, evitar tocar la parte frontal del tapabocas, esta parte de acá. Siempre manejar el tapabocas de los elásticos, tanto para ponérnoslo como para retirárnoslo. Entonces también es fundamental no dejarlo tirado en cualquier parte porque puede ser foco de contaminación en esa zona, entonces también evitar dejarlo tirado. Todos los tapabocas van a tener una bolsita en la cual ustedes lo puedan cerrar y guardar para evitar ese tipo de cosas. Entonces, vuelvo y les reitero, el tapabocas se les van a dar 2 tapabocas a cada trabajador. Es obligatorio el uso durante toda la jornada laboral, el uso del tapabocas, y la idea de tener esos 2 tapabocas es para que los estén cambiando y puedan hacer el lavado. El protocolo de higiene respiratoria, entonces debemos de evitar estornudar, digamos que sin cubrirnos la parte de la nariz con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo, y después de estornudar hacernos el lavado de las manos. Tenemos las medidas preventivas para la población trabajadora fuera de las instalaciones de la empresa. Entonces, digamos que estas son unas medidas generales que debemos de cumplir fuera de la empresa, es decir, en nuestro hogar, cuando salimos de la casa al trabajo, cuando regresamos del trabajo a la casa. Igualmente son aplicadas para todas las actividades dentro de nuestra vida cotidiana. Ustedes saben que este tema del coronavirus nos ha abocado a que debemos de cambiar nuestras costumbres, la forma en la que veíamos el mundo anteriormente, pues va a ser un antes y un después. Entonces, importante que todas estas medidas de precaución o de prevención también sean aplicadas siempre dentro de todo el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos los protocolos de seguridad para salir e ingresar a la vivienda. Entonces, para salir de la vivienda hay que tener en cuenta que debemos de cumplir unos lineamientos que ya nos han establecido. Estos lineamientos quiere decir todo el tema de movilidad. Entonces, percatarnos de que sí contemos con los permisos de movilidad para poder realizar los desplazamientos. Entonces, fundamental que cada uno de ustedes sean conscientes y que, digamos, si no lo tienen, pues está recordando lo que se requiere ese permiso de movilidad para evitar alguna sanción. Evitar el contacto de la piel al saludar a las personas, visitar solamente los lugares estrictamente necesarios, ¿cierto? Entonces, digamos que acá tenemos todos esos desplazamientos del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Igualmente, cuando ustedes tengan que hacer sus diligencias, que sea lo estrictamente necesario. Restringir la visita de familiares si presentan cuadros gripales. Utilizar el tapabocas siempre se va a utilizar el tapabocas. Digamos que habían hablado inicialmente de que el tapabocas solo se iba a utilizar en los sistemas masivos de transporte, se iban a utilizar en los bancos donde había mucha afluencia de personal, bancos, supermercados. Ahora muchos municipios han adoptado y lo han reglamentado, que el uso del tapabocas para todo el uso del espacio público. Entonces, es decir, que si yo me encuentro fuera de mi casa en el andén, pues eso hace parte del espacio público, debo usar mi tapabocas. Lavarse las manos con frecuencia y usar gel antibacterial. Al regresar a la vivienda es fundamental que tengamos en cuenta retirarnos los zapatos en la entrada, no entrar con los zapatos a la vivienda porque pudieron haber estado en contacto con zonas infectadas. Entonces, hacer una desinfección de estos zapatos, lo podemos hacer con
una solución de hipoclorito de sodio. Hay que aprender a hacer las diluciones del hipoclorito. No es un hipoclorito vivo, como estamos acostumbrados de pronto algunas personas a utilizarlo. Es un hipoclorito que se diluye. Por 1 litro de agua se pueden estar aplicando 20 centímetros cúbicos de hipoclorito. Digamos que es una dosificación muy buena que nos va a obviamente rendir el producto. Antes de tener contacto con algún miembro de la familia se debe de retirar la ropa. Entonces, como una recomendación es que ustedes en la puerta de su casa siempre tengan como un cesto donde depositar su ropa, donde depositar sus zapatos, eso sacarlo para la zona, no sé si el patio, la zona donde hacen el lavado de su ropa, y retirarlo de tal forma de que las personas que están dentro de la casa no tengan contacto con esos elementos. Ustedes deben de bañarse, es súper importante que las mujeres no solamente nos bañemos el cuerpo, sino que también nos bañemos el cabello, pues porque el cabello también puede estar expuesto a focos infecciosos. Entonces, bañarnos muy bien. La ropa del trabajo se recomienda que la ropa del trabajo se lave aparte de la ropa de otros miembros de la familia, se debe hacer un cambio diario de la ropa de trabajo y este lavado se recomienda también que se haga con agua caliente, con agua caliente y con jabón. Al final, después de terminar de hacer todas esas actividades de higiene, pues desinfectar los elementos que podemos traer de la calle como celular, llaves, ¿cierto? Como esos elementos que nosotros traemos de fuera y que ingresan a nuestro hogar y que también pudieran estar expuestos a procesos infecciosos. Después de hacer todo el proceso de desinfección del celular, de las llaves, pues igualmente nos debemos de lavar nuestras manos muy bien. Entonces, esto es como el protocolo general para cuando regresen a sus casas, ténganlos muy en cuenta, evitemos al máximo a exponer a nuestra familia, digamos, podemos ser mucho más alta que la de una persona que está en una oficina administrativa, por la cantidad de flujo de personas que pueden llegar a recibir dentro de su punto de venta. Tenemos el protocolo de seguridad para la convivencia con personas de riesgo. Entonces, si ustedes tienen algún familiar o conviven con una persona que en el momento es una persona que es un caso potencial, ¿cierto? Un caso probable, un caso confirmado, pues hay que cumplir unos lineamientos, el distanciamiento de los 2 metros, la limpieza y desinfección con más frecuencia de la vivienda, el uso del tapabocas obligatorio, la ventilación del hogar, evitar prestar todo, o sea, que esa persona tenga todos sus elementos de cubiertos, vasos para ella, igualmente que la toalla con la que se seca, frecuentar el lavado de todo, de lo que son sábanas, toallas de la persona, digamos, que está en riesgo en ese momento. Y esto evitará, digamos, que si cumplimos a cabalidad estos protocolos, que nosotros salgamos afectados. Tenemos el protocolo también de las personas que se movilizan a través de vehículos particulares, motocicletas o bicicletas. Entonces acá tenemos el tema de desinfectar con regularidad las zonas o los lugares que nosotros más tocamos, digamos que en los vehículos. Digamos que en la bicicleta el manubrio, ¿cierto? En los vehículos el timón, la palanca de cambios, entonces tratar de hacer siempre la limpieza de eso, las manijas con las que se abren las puertas. Importante que los vehículos siempre se encuentren ventilados con ventilación natural, evitar el uso del aire acondicionado en toda la información o toda la literatura frente al COVID hablan de la importancia de no usar aire acondicionado, ni de usar aire acondicionado ni ventiladores en los espacios cerrados, porque se puede mantener el virus en el aire. Entonces, digamos que es la probabilidad también de que si una persona, o sea, las personas que estén en esa zona se contaminen es mucho más alta. Igualmente, recordarle el tema de los desplazamientos, la limpieza y desinfección de los vehículos, motocicletas y bicicletas antes de utilizarlas y después de terminar su uso, hacer el proceso de desinfección. Ahora tenemos las medidas preventivas para la población trabajadora durante la jornada laboral.
Entonces, acá hemos establecido pues como las generales, el tema del procurar el cuidado integral de la salud, suministrar la información clara y veraz, evitar estornudar sin el uso del ángulo interno del brazo o el uso de un pañuelo, mantener el distanciamiento de los 2 metros, abstenerse a viajar fuera del país, evitar el contacto directo con personas que hayan retornado al país de otros lugares del mundo o personas que en este momento se encuentren en aislamiento por ser un caso potencial probable. Evitar saludar con la mano, saludar con besos en la mejilla a otras personas. Lavarse las manos con frecuencia, entonces acá tenemos la actividad y la tarea de que cada 2 horas estarnos lavando las manos, súper importante. Ya les comentaba que el lavado de manos puede disminuir hasta en un 50% la probabilidad de contraer el virus, entonces súper importante. Usar el tapabocas y hacer la limpieza y desinfección de cada una de las áreas o de las cosas que nosotros estamos tocando o cogiendo más. Compartir artículos personales como son celulares, bolígrafos, y si otra persona pues requiere esto, yo sé que somos conscientes que hay lugares donde se tiene un celular que puede usar varias personas, pues cada vez que lo use una persona diferente pues se hace la limpieza y la desinfección. Ante los síntomas del COVID, pues abstenerse a ir a la organización e informar al área de seguridad y salud en el trabajo. También importante que si la persona presenta los síntomas de alerta, pues informar a su EPS. Ellos ya le hacen el direccionamiento del manejo de la enfermedad y determina cómo, de acuerdo a la gravedad, si le demandan aislamiento para su casa, si debe ir a un centro médico. Protocolo de seguridad para el ingreso al punto de venta. Entonces vamos a tener en cuenta para el ingreso al punto de venta, no vamos a ingresar al momento de la apertura, pues no vamos a ingresar todos de una, vamos a hacer una fila de manera ordenada. La persona que realiza la apertura antes de abrir el punto de venta, de hacer desinfección de sus manos, una persona que tener, digamos que se les va a suministrar un gel o un alcohol para que ellos tengan y se estén aplicando en sus manos. Hace la desinfección. Después de realizar la desinfección, ingresa al punto de venta sin todavía haber ingresado otra persona más, solo ingresaría él, ingresa la persona, él ingresa por el producto desinfectante que se deben de aplicar los demás empleados, mientras afuera los empleados realizan la fila para poder hacer el ingreso, hacen la desinfección de las manos, después hacen la desinfección de los zapatos, ingresan a las instalaciones de manera ordenada. La auxiliar administrativa va a estar ahí para solicitarle una información. Esta información va a ser la encuesta de autodiagnóstico de condiciones de salud, donde se les va a hacer unas preguntas sobre en qué condición de salud ingresaron a trabajar en ese momento. Se hace la toma de la temperatura. Cada trabajador va a tener un termómetro digital individual. Importante que siempre que lo utilicemos le hagamos la desinfección, importante que siempre que lo utilicemos lo guardemos en la cajita, que no lo dejemos en nuestras casas, que es un elemento que debemos de tener en el trabajo y es para el trabajo, para estarnos tomando la temperatura durante el día. Entonces se va a hacer la toma de la temperatura, la auxiliar administrativa registra la temperatura del trabajador, y si el trabajador tiene una temperatura mayor o igual a 38 o entre ese rango de 37.5 y 38, se debe esperar 15 minutos, evitar tener contacto con otras personas y volver a hacer la temperatura. En el caso de que la temperatura vuelva a ser igual, pues ese trabajador se debe retirar de las instalaciones de la organización o del punto de venta. Después de que nos tomemos la temperatura y todo salió ok, vamos a hacer la desinfección del termómetro, vamos a lavarnos las manos. Tenemos el protocolo para el uso de la cafetería, entonces importante definir y tener claro cuáles son los turnos de uso de la cafetería.
para almorzar, evitar tener ese distanciamiento de los 2 metros entre persona y persona, no manipular el celular durante el tiempo que se esté dentro de la cafetería, evitar hablar o conversar con los demás compañeros. Principalmente ustedes saben que como en este momento estamos sin tapabocas, pues al momento de hablar pues nosotros estamos expulsando micropartículas de saliva, que es por donde el virus también puede estar. Entonces, evitar conversar, lavarse las manos antes y después de ingerir alimentos. Antes de usar el microondas, fundamental que le hagamos una limpieza al panel de control, el panel de control del microondas. El uso de cubiertos es estrictamente individual, o sea, acá no podemos estarnos prestando que la cuchara, que el tenedor, ¿cierto? No, son elementos que son estrictamente individual, que por ningún motivo se deben de prestar, y en el caso de no tenerlos, pues hacer uso de un elemento desechable. Después de cada turno, digamos que después de cada turno del área de cafetería, pues se hace limpieza y desinfección de las mesas y de las sillas donde se sientan los trabajadores. En cuanto al tema del uso de los baños, pues lavarse las manos antes de ingresar y después de salir del baño, depositar la toalla en las canecas con tapas destinadas para tal fin, y conservar una distancia de 2 metros con otros compañeros, digamos que en el caso de que tengan más de una unidad sanitaria, entonces conservar esos 2 metros de distancia. Tenemos las medidas preventivas durante el uso de espacios comunes, entonces el tema del protocolo de seguridad para el uso de los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal, como sabemos todos, son suministrados por la organización. Antes de iniciar la jornada laboral, se debe realizar el lavado de los elementos de protección personal o la desinfección. En este caso hablamos del casco, de las gafas, si tenemos gafas de seguridad. Cerciorarse muy bien de que estos elementos estén bien secos para poderlos volver a usar. El proceso para ponerse los elementos de protección personal de manera segura. Inicialmente debemos de retirarnos todos los objetos que tengamos como relojes, anillos, cadenas de nuestras manos, lavarnos las manos muy bien con agua y jabón, ponerse la protección respiratoria, ponerse la protección auditiva, el casco de seguridad y por último los guantes. Igualmente así los retiramos primero los guantes, después de retirarnos los guantes hacemos el lavado de las manos, nos quitamos el casco, nos quitamos la protección auditiva, nos quitamos la protección respiratoria y finalmente volvemos y nos lavamos las manos. Digamos que acá debemos de ser muy reiterativos de estarnos lavando las manos antes y después, antes y después. Al finalizar la jornada laboral se debe hacer limpieza de desinfección nuevamente de los elementos de protección personal. Para las personas que utilicen guantes, digamos que los auxiliares de bodega que están utilizando guantes, los guantes se deben de lavar todos los días al terminar la jornada y revisar pues obviamente que se sequen muy bien. Protocolo de seguridad para la manipulación de equipos y herramientas. Entonces, para el tema de las personas que me manejan montacargas, carretillas o herramientas manuales, antes, digamos que acá manejamos las 3 por separadas, pero parten de las mismas características. Antes de usar los elementos como son herramientas, carretillas, montacargas, se debe hacer la desinfección del montacargas. En este caso nosotros vamos a aplicar, se va a aplicar alcohol, preferiblemente, o no preferiblemente, sino que hay que tener en cuenta que el alcohol no se debe aplicar directamente dentro del panel de control de los montacargas o la parte eléctrica, porque pues obviamente podemos llegar a alterar o a dañar el equipo. Entonces es fundamental hacer una limpieza, mojar el pañito, después de mojar el pañito, ahí sí frotar las partes que deseamos limpiar. Siempre se debe enfatizar la limpieza en los lugares a los cuales nosotros tenemos más contactos dentro del equipo de la herramienta. Igualmente, siempre que un trabajador distinto a la persona que opera el equipo lo manipule, pues debe volver a hacer el proceso de limpieza y desinfección.
Al finalizar la jornada laboral, también volver a hacer la limpieza y la desinfección de estos elementos. Protocolo de seguridad para la recepción y carga y descarga de mercancía. Entonces acá hablamos de cuáles son las exigencias que nosotros les vamos a pedir a los proveedores, contratistas o clientes que puedan estar dentro de la zona de cargue de los puntos de venta. Entonces, importante que estas personas se desinfecten las manos, evitar el contacto directo con los trabajadores de la empresa, siempre conservar esa distancia de los 2 metros, obligatorio el uso del tapabocas. O sea, eso ya es obligatorio, entonces les vamos a pedir el favor muy encarecidamente a los auxiliares de bodega, a los mismos trabajadores, al administrador del punto de venta que esté muy pendiente de que esas personas con las que nosotros estemos teniendo contacto, pues sean personas que por lo menos hagan buena higiene de manos, personas que por lo menos usen tapabocas, estén conservando esa distancia de esos 2 metros que tanto se los he repetido y que tanto se los he reiterado durante todo el manual de bioseguridad. La recepción y carga y descarga de los productos se hacen de acuerdo al orden de llegada. Está prohibido el consumo de alimentos en la zona de carga y descarga, como el consumo de alimentos dentro del punto de venta. Más adelante, cuando hablamos de venta, ahí les voy a especificar muy bien en qué zonas es que queda autorizado a consumir alimentos. El protocolo para el auxiliar, digamos que el auxiliar o coordinadores de bodega es realizar aspersión de los productos desinfectantes cuando vayan a descargar la mercancía. Entonces vamos a tener un elemento de aspersión muy parecidos a los que utilizan en el área de la fumigación en el sector agrícola. Entonces, este también va a estar con una dilución para hacer la desinfección de la mercancía que llegue. Evitar el contacto directo de la piel para saludar a las personas, conservar una distancia de los 2 metros, asegurar el lugar de trabajo esté bien ventilado, solo se consumen alimentos en las zonas autorizadas, es decir, en el área de cafetería. Entonces, digamos que lo que es punto de venta, zona de descargue, área de bodega, no se puede consumir alimentos, se debe hacer uso de los elementos de protección personal y se debe lavar las manos siempre que termine de hacer el cargue y descargue de la mercancía o aplicar desinfectante. Tenemos las medidas preventivas para el protocolo de seguridad, para la atención a clientes en el punto de venta. Entonces, para todo el personal del punto de venta, obligatorio el uso del tapabocas. Evitar saludar a las personas. Obviamente sabemos que estamos atendiendo al cliente, debemos de ser muy amables, pero los clientes también deben de ser muy conscientes de que ya no los podemos saludar de manos, ya no los podemos saludar de besos, ¿cierto? ¿Cómo evitar eso? Mantener el distanciamiento de los 2 metros entre usted y el cliente. Evitar suministrar documentos, bolígrafos, tarjetas de presentación. Digamos que estos elementos que nosotros estamos tocando tan constantemente son elementos que pueden estar en procesos infecciosos. Al pasárselos al cliente, el cliente está de pronto contaminado, está enfermo y nos pasa a nosotros el lapicero. Entonces digamos que podemos estar en una línea de un proceso infeccioso mucho más probable que otras personas. Registrar los datos de información del cliente. Entonces hay que registrar unos datos de información, esto nos los piden las autoridades, digamos que para hacer todo ese tema de los cercos epidemiológicos al interior de las organizaciones o al interior de los puntos de eventos, en un eventual caso que se presente un contagio. Entonces hay que tener esa información. Aumentar la frecuencia de lavado de manos, ya les habíamos hablado que mínimo cada 2 horas, para al estar ustedes tan expuestos con otras personas que vienen de la calle, pues deben de aumentar su frecuencia de lavado de manos. Cambiar el uniforme todos los días y consumir los alimentos solo en la zona de cafetería. Para la persona que manipule dinero, debe usar guantes permanentemente, aplicar con frecuencia gel antibacterial y realizar el cambio cuando evidencie deterioro de los mismos. Siempre que se manipulen los guantes, se deben hacer lavado de manos. Acá tenemos de acuerdo al área que tiene cada punto de venta, se determinó cuánto es el máximo de clientes que puede tener. Entonces, digamos que nos piden que guardar esa distancia de los 2 metros, pero igual también tener una distancia de lado y lado
para las personas que ingresen a la empresa, para las personas, perdón, que ingresen al punto de venta. Entonces ustedes acá van a poder evidenciar en su sala cuántos máximo de clientes pueden haber. Entonces todos los clientes tienen que hacer deben de hacer una fila, ir ingresando de manera ordenada, y a medida que se vaya desocupando el punto de venta, pues dejar ingresar a más personas. Entonces, por ejemplo, Aguachica, el máximo de clientes en el punto de venta son 11. Digamos que hay otro como Ser Avenida 68, el máximo de clientes es 9, entonces digamos que eso es de acuerdo al área del punto de venta. Entonces, acá ustedes la pueden verificar, sí señora. Una pregunta que nos hacían es, ¿en ese número es todas las personas que pueden estar en el punto de venta, incluyendo empleados y clientes? No, ahí solo son clientes, los empleados. Si ustedes ven en esta columna donde yo les estoy señalando, me dice cuál es el número de empleados que hay por cada punto de venta. ¿Sí lo ven? Y acá me dice cuántos son los clientes máximos que puedo tener, cuánto es mi aforo máximo dentro del punto de venta. Entonces, digamos que en el total, digamos que de personas que pueden haber entre clientes y personas son 14 personas. Ok, eso va a implicar que alguna persona en el punto de venta asuma la tarea de estar permitiendo el ingreso de los clientes y de estar controlando que no se nos pase ese tope máximo de clientes que pueden estar en cada punto de venta. Es correcto, así debe de ser. Así es como se debe de desarrollar. Entonces acá cada uno pues va a tener el acceso a esta presentación. La presentación le estaban haciendo unos ajustes de imagen más que de otra cosa. Entonces digamos que ya el día de hoy, terminando la capacitación, sí les puede enviar a cada administrador de punto de sala para que lo tenga, igual se los comparta a cada uno de los compañeros. Acá tenemos el protocolo que los clientes deben de cumplir para ingresar a nuestras instalaciones. Entonces, antes de ingresar, pues se debe aplicar el gel antibacterial o el alcohol que se les va a suministrar. En este caso, para los clientes se va a suministrar alcohol. Deben suministrar la información de contacto, número de cédula, nombre, teléfono. Está prohibido consumir alimentos dentro del almacén y el uso del tapabocas es obligatorio. En el caso de que un cliente no tenga el tapabocas, pues no vamos a perder la venta, y más pues en estos momentos tan complejos, le vamos a suministrar el tapabocas. Nosotros creemos que van a ser muy poquitos los clientes que lleguen sin tapabocas, pues porque todas las autoridades competentes han estado exigiendo, como les mencionaba anteriormente, incluso para el uso de los espacios públicos. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, la mayoría de personas deben de portar su tapabocas. Conservar esa distancia de los 2 metros entre el asesor comercial y el cliente. Y en la caja registradora, igualmente conservar esa distancia de los 2 metros. Se va a demarcar la zona de la caja registradora y la zona donde atienden los asesores comerciales a los clientes, donde están las mesas. Entonces también demarcar para garantizar esos 2 metros de distancia. Para el proceso de limpieza y desinfección, entonces acá les comento que la tarea es una tarea que vamos a desarrollar todos. El administrador del punto de venta tiene como la tarea de definir los grupos para hacer limpieza y desinfección durante la jornada laboral. Entonces, pues a algunos les va a tocar lavar el baño, a otros les va a tocar limpiar el piso, ¿cierto? Como hacer todas esas actividades que pide este manual de bioseguridad. Los implementos o los utensilios que nosotros vamos a utilizar para el proceso de limpieza y desinfección va a ser hipoclorito de sodio en una concentración de 5.5, es el hipoclorito que comúnmente ustedes utilizan en sus casas. Vamos a hacer una dilución. La dilución va a constar que por cada litro de agua se aplique 20 centímetros cúbicos de hipoclorito, que es la cantidad suficiente que me garantiza a mí la desinfección. Para limpiar equipos eléctricos, elementos eléctricos, electrónicos, computadores, se va a utilizar alcohol.
deben de tener en cuenta las características las características del elemento, porque el hipoclorito es un elemento que es corrosivo. Entonces, digamos que si limpiamos una mesa metálica, pues posiblemente se va a corroer. Entonces, como evitar ese tipo de cosas y tenerlos muy claros. En el tema de las mezclas, evitar realizar las mezclas, digamos que lo que es cloro con vinagre, muchas veces somos como un poco folclóricos y tratamos como de potencializar los desinfectantes, como combinándolos entre todos, y no somos conscientes de que estos son productos químicos que pueden generar intoxicación. Entonces, evitar realizar las mezclas de cloro con vinagre, vinagre con alcohol, cloro con amoníaco, vinagre con agua oxigenada, para evitar de pronto alguna intoxicación dentro del punto de venta. También tenemos las fichas técnicas, como vamos a estar haciendo reenvase. Entonces estas fichas técnicas se deben de pegar en esos envases que están, en los envases donde se hace el reenvase del producto. Pues también las van a tener para que ustedes puedan identificar si es hipoclorito o si es alcohol. El proceso de limpieza y desinfección pues tiene 3 características fundamentales. La primera es que siempre se debe hacer o siempre se debe retirar el polvo con un paño húmedo, ¿cierto? Le retiramos el polvo, las partículas que pueden estar en el lugar. Después de hacer eso debemos de lavar con agua y jabón la superficie, ¿cierto? Obviamente debemos de tener en cuenta qué superficie es la que estamos lavando para no dañarla, y finalmente hacemos la desinfección. Esto es como el ciclo lógico para hacer un proceso que me garantice la limpieza y la desinfección. Para yo poder hacer limpieza y desinfección, pues debo tener mis elementos de seguridad como guantes, ¿cierto? Como igual en tener guantes. Hay algunos casos que pueden llegar a tener caretas, entonces tener ese tipo de elementos. En el tema del barrido, entonces el barrido se debe hacer una vez al día. Digamos que acá estamos hablando al inicio de la jornada laboral. Se debe evitar hacer el barrido en seco, sino el barrido un poco en húmedo para evitar la dispersión de partículas. Se debe llevar la basura hacia un mismo lugar, hacer la recogida, recoger la basura, y después de que yo termine de hacer el barrido, pues debo hacer la desinfección tanto de la escoba como el recogedor que utilice para hacer el barrido. También debemos de hacer trapear. Entonces para trapear 2 veces al día. Se aplica el producto desinfectante, o sea, qué producto vamos a utilizar. En este caso, para lo que son pisos, va a ser la solución de hipoclorito de sodio. Y también debe ser un trapeado uniforme, siempre hacia un mismo lugar, evitar ir y devolver, sino llevar siempre hacia el mismo lugar. Después de terminar el proceso de trapeado, pues lavar muy bien el trapero y lavarnos muy bien las manos. La limpieza y desinfección de las superficies con mayor contactos. En estas tenemos la recepción, puntos de pago, puertas, manijas, interruptores y barandas. Se debe hacer mínimo 3 veces al día. Entonces, digamos que antes de hacer la apertura, después, durante la jornada laboral, más o menos al mediodía, y después de terminar, se debe hacer el proceso de desinfección de estas áreas. El administrador pues es el que determina como cuáles son las personas que van a hacer esa limpieza. Ellos van a tener un cronograma semanal para tener claro cuáles van a ser como esas tareas puntuales. En la medida de lo posible se debe usar los elementos de protección personal, los guantes desechables. Debemos de aplicar jabón, doblar un paño en 4 partes, pasar el paño, siempre se pasa el paño por una superficie, después por la otra para limpiar, y finalmente para desinfectar con el producto desinfectante. Siempre al finalizar la limpieza de desinfección se debe lavar muy bien las manos y lavar los elementos que están utilizando para esto. Entonces acá es súper importante que hagamos limpieza de desinfección, repito, de la área de los puntos de pago, las puertas y manijas, los interruptores y las barandas.
El protocolo de limpieza y desinfección de los baños, entonces los baños también es otra de las zonas comunes que nosotros estamos utilizando más durante la jornada laboral. Se debe hacer limpieza y desinfección mínimo 3 veces al día. Se debe retirar los elementos de las bolsas, digamos que las bolsas donde se depositen los residuos biosanitarios. Para hacer el lavado del sanitario, pues se debe de bajar el agua primero, después de bajar el agua, ahí se va a aplicar el detergente, estregar muy bien, tanto la parte interna con el escubillo como la parte externa con alguna esponja, limpiar y después de limpiar, pues obviamente pasar el producto desinfectante, igual con las puertas, hacer la limpieza de las manijas, el lavamanos, ¿cierto? De las llaves del agua, que es lo que nosotros estamos tocando más. Y con el piso, pues hacer el trapeado adecuado aplicando el producto desinfectante. La limpieza y desinfección del punto de venta, entonces tenemos acá, antes de realizar la apertura del punto de venta, se debe hacer estas brigadas de limpieza, entonces vamos a estar divididos todos como por un área específica para hacer limpieza. No se permite el ingreso de personas durante el proceso de limpieza, entonces pues acá hay que definir cuál es la hora, digamos que de pronto no tengamos tanta flujo de personas para poder hacer la limpieza y desinfección, más que todo en estas horas del mediodía donde se debe garantizar la segunda limpieza. Se debe analizar los elementos de protección personal, desinfectar las áreas comunes de acuerdo a cada procedimiento, cómo se lava el baño, cómo se trapean las áreas, cómo se desinfecta el punto de venta, tener en cuenta esos protocolos que ya se los socialicé en la parte de arriba, enfatizar siempre la limpieza en las superficies con las que nosotros tengamos mayor contacto. Eso sí, digamos que acá somos muy reiterativos y es importante que ustedes lo sean, las mesas, el punto de pago, que es donde más están los clientes, hacer la limpieza. Los baños, ¿cierto? Incluso la cafetería, que es uno de los lugares, digamos, que durante el día podamos tener más personas. ¿Cómo se hace la limpieza de desinfección de un área contaminada? Entonces, un área contaminada es un área donde estuvo una persona potencialmente contagiada, ¿cierto? Digamos que o un trabajador o un cliente que ingresaron a la organización, estuvieron bien, ingresaron al punto de venta, estuvieron bien, pero se les fueron complicando, digamos que empezó a sentir malestar general, gripa, ¿cierto? Como esos síntomas de alerta, entonces se activa el protocolo y al activar el protocolo pues debemos de hacer limpieza de desinfección. Acá es importante que todos no entremos en pánico, tener en cuenta que es tener contacto directo, si yo soy una persona que guarde esos 2 metros de distancia, que no la saludé, que usé mi tapabocas, que hago un frecuente lavado de manos, pues es una persona que difícilmente pudo haber estado en contacto directo con esa persona contagiada, con ese trabajador contagiado. Entonces acá es fundamental que si en el momento que se nos llegue a presentar, ustedes no entren en pánico, sino que sigan como el paso a paso de lo que hay que hacer. Entonces se presentó el caso dentro del punto de venta, entonces vamos a hacer la limpieza y desinfección. Si la organización considera, digamos que de acuerdo a la gravedad, nosotros podemos determinar si se requiere una limpieza ambiental más específica, contratar una empresa que nos la realice, o si la pueden realizar ustedes. Entonces, como cada punto de venta va a tener un sistema de aspersión de esos que utilizan en el área de fumigación en el sector agrícola, entonces vamos a hacer desinfección de la zona, haciendo aspersión por toda la zona, por todo el lugar. Vamos a hacer un lavado con abundante agua y jabón. Vamos a limpiar muy bien todas esas zonas donde nosotros podamos identificar que ahí pudo haber tenido contacto el trabajador o el cliente, ¿cierto? Como esas zonas que pueden estar muy expuestas a procesos infecciosos, tenerlos muy claro. Después de hacer eso, retirar nuestros elementos de protección personal y lavarnos muy bien las manos. Entonces, digamos que estas son las actividades, por eso yo siempre les digo durante todo este tiempo realizando la capacitación, es que es fundamental que tengamos muy claro qué es tener contacto directo para que no vayamos a generar pánico dentro de los compañeros. Manejo de residuos, entonces el manejo de residuos, cada sala va a contar con una caneca roja
tipo pedal, que va a estar en los paños. Esta caneca roja tipo pedal va a ser para depositar todo lo que son residuos biosanitarios y residuos, digamos que de guantes desechables, de estos de látex que tengamos, mascarillas o tapabocas desechables, que de pronto alguna persona requiera depositar, entonces van a depositar en la caneca roja. Para el retiro de los elementos el retiro de estos elementos de las salas, pues debemos de tener en cuenta el horario de la ruta de recolección que tengamos en cada una de las ciudades, evitar pasear este tipo de residuos por toda la empresa donde podamos de pronto generar contaminación cruzada. Entonces, sino tener muy claro cuál es el horario y fechas en las cuales pasa el servicio de basuras por cada uno de esos municipios y poderlo sacar a esa hora, evitando que se presente el tema de contaminación cruzada. La sacada de los residuos siempre inicia desde la parte de atrás hacia adelante, dependiendo de cómo ustedes tengan distribuido o por dónde es que sacan los residuos del punto de venta. Entonces, tenerlo también muy claro. O de adelante hacia atrás, o sea, eso lo tienen que tener muy claro cada uno de ustedes dentro del punto de venta, cómo se debe hacer el tema para sacar los residuos. En el caso de que nosotros tengamos un potencial contagiado en la empresa, en el punto de venta o en el punto de venta o un cliente contagiado, pues debemos de garantizar la disposición adecuada de esos residuos. Entonces, en este caso sí nos tocaría contratar una empresa que se encargue de hacer esa disposición de los residuos. Igual nosotros seguimos como todos los lineamientos que nos establezcan las autoridades competentes. Tenemos las medidas de contención. Entonces digamos que las medidas de contención son los lineamientos para el manejo de un caso dentro de la empresa. Pues como les dije al inicio, esta actividad va a estar encargada de los brigadistas. Los brigadistas van a estar encargados. Fundamental que si nosotros dentro del punto de venta encontramos una persona que está presentando síntomas, que tenga síntomas de alerta, ya sabemos que es fiebre igual o mayor a 38 grados, segregación nasal, dificultad para respirar, tos, ¿cierto? Como esos elementos que son alertas. Antes de atender a esta persona o preguntarle qué tiene, pues garantizar que nosotros tengamos nuestros elementos de protección, como tapabocas, guantes, ¿cierto? Permanecer a una distancia de 2 metros. Yo no me voy a ir a acercar a esa persona o a tener contacto directo con esa persona. Suministrarle un tapabocas y unos guantes, validar si la persona de pronto qué sintomatología está sintiendo, qué le está pasando, ¿cierto? Si es un trabajador, pues que se tome la temperatura para validar cuánto es la temperatura que tiene. Retirar a las demás personas de la zona, ¿cierto? Del lugar en la cual donde está el trabajador, ¿cierto? Evitar que haya como aglomeración de personas, sino que estemos siempre conservando esas distancias de los 2 metros. Activar el protocolo de limpieza y desinfección. Y retirar a la persona de las instalaciones. Digamos que si eso se nos llega a presentar, es evitar tener mucho tiempo contacto con esa persona, sino que retirarla de la organización, retirarla del punto de venta para que, digamos, no se nos convierta en un foco de infección. Después de eso, activamos el protocolo de limpieza y desinfección e informamos al área de seguridad y salud en el trabajo. Desde nuestra área nosotros vamos a nos vamos a encargar de hacer la comunicación, en el caso que sean trabajadores propios, de hacer la comunicación a las líneas nacionales estipuladas digamos que para manejo de casos sospechosos, y pues ya se le dará el tratamiento y nosotros estaremos informando cuál es la condición del trabajador. Para la persona que atienda a estos trabajadores, pues posteriormente de hacer la atención, debe de retirarse los elementos de protección personal de manera ordenada. Obviamente, si lo último que yo me pongo son los guantes, pues lo primero que yo me debo de retirar, evitando tener contacto directo de los guantes con la piel, quitarme el tapabocas, lavarme muy, muy, muy bien las manos, aplicarme abundante gel antibacterial, cambiarme el tapabocas si estoy utilizando un tapabocas desechable,
Y digamos que si la persona nos confirma, no, mira, es que yo tuve un contacto directo con ese trabajador, yo no guardé la distancia de los 2 metros, yo no cumplí con el distanciamiento social, no cumplí con el uso del tapabocas, lo toqué, pues es una persona, digamos, que también puede llegar a ser potencial, entonces pues también tener muy claro eso, de que eso es lo que tenemos que evitar y ante la atención pues siempre salvaguardar nuestra integridad física primero para después poder salvaguardar la integridad física de las demás personas. Entonces tener muy claro eso. Y si esa persona tuvo un contacto estrecho con ese trabajador, pues nos debe informar porque es una persona que también digamos que debemos de retirar de la organización. Listo. No sé, este es todo el protocolo de bioseguridad. Digamos que sí tiene como muchos detalles que es importante que cada uno lo tenga y los lea y que sepan cuál es el paso a paso de cada actividad, desde cómo se debe colocar el tapabocas hasta cómo se hace la limpieza y desinfección de algunas áreas para que todos estemos como hablando el mismo lenguaje. Entonces, no sé si de pronto tengan dudas, preguntas, me dicen y con mucho gusto yo les estaré contestando. Luisa, yo creo que también es importante, pues, como un llamado a la reflexión a todos, y es que primero esto va a implicar que vamos a tener varias cosas adicionales que hacer a lo que veníamos manejando, de lo que estábamos acostumbrando, y todo este tema del coronavirus nos ha enseñado a muchas cosas diferentes y hemos tenido que amoldarnos. Entonces, uno es que como equipo de trabajo en cabeza del administrador, que es el responsable de que todo este protocolo se cumpla, deben asignar las tareas y que cada uno tenga muy claro qué tarea voy a hacer. Yo voy a controlar el acceso de la gente al punto, yo voy a hacer el aseo de los baños, yo voy a hacer el aseo de tal cosa, y que el administrador sea la persona que asigna esas tareas y que las tengan claras. 2, el tema de los elementos de protección, que es fundamental que cada uno, el termómetro, sus guantes, su tapaboca, lo tiene que tener limpio, aseado. 3, que tenemos que hacer varias jornadas de aseo en el día. Vea que Luisa decía, a la apertura del punto de venta, al mediodía y al cierre. Entonces va a implicar que todos debemos tener la mejor actitud y disposición, porque estamos cuidando. Cada uno es responsable de cuidarse. Cuido a mis compañeros, cuido a mis clientes y llego en perfecto estado con todas las normas y el protocolo para ingresar a mi casa, y cuido a mi familia, ¿sí? Y lo último es que la idea es que podamos trabajar muy bien, lograr ventas, pero sobre todo garantizando mi salud, la salud de mi compañero, la salud de mi cliente y la salud, muy importante, de mi familia. Entonces la invitación es, desde ya preparémonos psicológicamente a que vamos a llegar a hacer unas cosas adicionales y que lo tenemos que ser muy disciplinados y volverlo hábito, porque esto no va a pasar ni el 11 de mayo ni en junio, sino que va a ser algo con lo que tenemos que aprender a convivir durante el resto del año. Inclusive están hablando de que es año y medio más o menos que vamos a tener que tener todo esto. Entonces, la mejor disposición y actitud. Y ahora sí, las personas que tengan preguntas, que abran su micrófono para que hagan la pregunta y Luisa nos dé la respuesta, pues, de acuerdo con todo este protocolo. Muchas gracias, Gloria, por sus apreciaciones. Sí, importante me parece la reflexión que hace Gloria frente al tema. Es un tema con el que nosotros tenemos que aprender a convivir, a coger el hábito de desarrollarlo, a que esto se nos vuelva costumbre, hábito, que seamos muy conscientes, porque acá no estamos hablando solo, digamos, que la integridad física de los que estamos en el punto de venta o en la organización, sino también de la integridad física de los miembros de nuestra familia. Entonces, digamos que también fundamental que eso lo tengamos en cuenta y que seamos muy conscientes. Listo, ahora sí, los que tengan preguntas o dudas. Hola, buenas tardes.
Aló. Luisa, Hola. tenemos unas preguntas en el Hola. chat. ¿Dónde está el chat? Doña Gloria. Dice Diego Gloria, ¿tú Ruiz. me las puedes leer, por favor? Sí, claro. Hay que exigirle al cliente que lleve su propio lapicero y que nos estén informando, que lleve su propio lapicero, ya que nos están informando que no se puede compartir. En la bodega es obligatorio la firma de la remisión y demás documentos del cliente. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto con el tema del uso del lapicero? Es una pregunta de Tania de Cartagena. Listo, Tania. Digamos que debemos de evitar al máximo prestar los lapiceros. Si ya tenemos identificado cuál es el lapicero que se le va a prestar al cliente, pues que sea para ese uso. Hay que tener en cuenta que si es un elemento que se está manipulando entre clientes y clientes, pues le debemos de hacer limpieza y desinfección siempre que lo use una persona diferente. Es decir, limpiarlo con alcohol, ¿cierto? Como hacerle la limpieza y la desinfección. Y pues todos los elementos que hasta ahora hay que firmar todavía siguen, digamos que siempre deben de estar firmados. Van a enviar estas diapositivas, se las van a enviar al administrador para que la comparta con el equipo de trabajo, o cómo va a ser la divulgación de este protocolo. Este protocolo, digamos que la divulgación la estamos haciendo, ya la iniciamos con los puntos de venta. Igual el administrador va a tener también el protocolo, también van a haber comunicados dentro de diferentes como partes estratégicas del punto de venta sobre lo que hay que hacer, para que ustedes tengan como las infografías de cómo es el lavado de manos, qué se hace cuando se ingresa al baño, como ese tipo de cosas informativas para que nos esté generando como la recordación. Sí, para los desechos que van a ir en la caneca roja, ¿también se va a utilizar bolsa roja? Perdón, no te entendí. Los desechos que van a ir en la caneca color rojo, también van a manejar entonces bolsa color rojo para que ellos sepan pues cómo va a ser el manejo. Ok. Digamos que si lo tenemos contemplado en el primer envío que se va a hacer, no me han confirmado si se envió hoy o se envía mañana porque ingresé a la reunión, no se envió, pero sí preferiblemente es bolsa roja. Digamos que se les va a autorizar para que ustedes la puedan realizar la compra desde su lugar de donde están ubicados. Por aquí está preguntando Doris que si a los clientes también les vamos a tomar la temperatura. No, a los clientes inicialmente no vamos a tomarles la temperatura porque no adquirimos los termómetros digitales infrarrojos que son para esto, son muy costosos. Entonces digamos que por ahora no, de pronto a futuro se está evaluando, de pronto que a futuro se pueda hacer, pero por ahora solo es para los trabajadores, por eso es un termómetro digital individual. Yo creo que van a hacer una pregunta para cuándo. Que sí aplica también el tema del pico y cédula. Nosotros debemos tener en cuenta también que debemos controlar cuántas personas entran al punto de venta, tengo entendido, Luisa, y también pues que cumplamos con la normatividad de las diferentes alcaldías, ¿no? Sí, claro. Digamos que los trabajadores pues van a tener su permiso de movilidad, no va a haber ningún problema, pero para dejar ingresar a las personas al punto de venta, pues sí nos tenemos que acoger como a las particularidades de cada municipio, bien sea el pico y género, pico y cédula, ¿cierto? Lo que cada municipio ha estipulado para que esas personas ingresen al punto de venta. ¿Esto por qué? Digamos que podemos correr riesgos nosotros en el momento que ingrese la policía a revalidar que nosotros estemos cumpliendo, de que de pronto tengamos una persona que no le corresponde el número de cédula ese día haber estado en la calle. Entonces, también fundamental, una tarea que tenemos que hacer dentro del punto de venta. Ok, Javier de Magangué está preguntando que si el tapabocas para el personal de bodega es diferente o todos los tapabocas que vamos a utilizar en el punto de venta, los empleados son iguales.
Todos los tapabocas son iguales. El área de bodega utiliza un tapabocas específico, es un N95. También se les va a dar tapabocas porque igual también debemos de garantizar que el trabajador use el tapabocas para los desplazamientos de su casa al trabajo y de la casa al trabajo, entonces también los van a tener. Por ahora tenemos stock de tapabocas de N95, pero debemos de ser conscientes digamos que hay una demanda excesiva de esos elementos y que en este momento pues el país no los cuenta y la prioridad son los establecimientos de salud. Entonces digamos que en un momento no vamos a tener abastecimiento, entonces deben de hacer uso del tapabocas que la organización le va a suministrar. Igual ese tapabocas solo lo utilizan para cuando van a hacer el manejo del pegante. En este caso, el tapabocas que va a dar a todos los miembros de la organización se va a utilizar siempre, o sea, durante las 8 horas de la jornada laboral se debe utilizar. Están preguntando si vamos a tener alguna área específica de desinfección para los clientes antes de ingresar al punto de venta. El área específica es a la entrada y solo se va a hacer desinfección de manos. Digamos que se le va a aplicar al cliente el alcohol antes de ingresar, el alcohol y ya puede ingresar, se le toman los datos y ya puede pues entrar a validar lo que requiere del punto de venta. Que si va a tener algún tipo de demarcación los puestos de trabajo de los asesores, por lo que la espalda pues queda en la parte de atrás del cubierto y muchas veces los clientes los abordan también en la parte de la espalda. Están sugiriendo acá Erley de Santa Marta si es posible colocar unas cintas de señalización. Sí, vamos a poner cintas de señalización, qué buena su observación, porque cuando estábamos validando como cuál eran las zonas donde se iba a demarcar, solo habíamos pensado en la parte del punto de pago y en la parte de los asesores, pero no en la parte trasera, sino en la parte delantera, donde atienden digamos, donde están ubicadas estas mesas y se sientan los asesores. Entonces tener como ese distanciamiento también se puede colocar en la parte de atrás. De hecho ya lo voy a apuntar para tenerlo en cuenta para el tema de marcación. Ok, aquí está preguntando Diana Zipamocha de Tunja de si vamos a tener algún tipo de carnet o carta para las personas que van a salir a trabajar. Pero eso es algo que ya está tramitando cada administrador con la doctora Esperanza. El permiso se tramita con Faisuli, pero sí, es claro que ya organizaron unos equipos de trabajo con Dayana y la doctora Esperanza, un grupo 1, un grupo 2, y les van a enviar los permisos a cada administrador, pero los grupos ya están organizados y lo que no pueden estar haciendo es cambiando de grupo. Eso es así. El tema de los permisos, pues los permisos digamos que los suministra Faisuli, pero cada administrador debe de tener como muy claro cuáles son los grupos de trabajo. Y entonces en este orden de ideas ahí no necesitaríamos el carnet, sino solamente el registro del permiso. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Algo aquí que es súper importante que está preguntando Sandra Suárez, el sábado tuvimos esta misma capacitación con los administradores y ya habían puntos que habían quedado claros, y es con el tema de ofrecer el tinto, aromática y eso en los puntos de venta, Luisa. No se puede, digamos que no se pueden consumir alimentos dentro del punto de venta, es solamente en la zona autorizada, entonces en este caso solo en el área de cafetería. Entonces digamos que esos insumos no se van a poder volver a suministrar hasta que se normalice la situación. De hecho, la instrucción que ya se había dado el sábado a los administradores era quitar el dispensador de agua del punto de venta, ¿no? Porque como lo decía Luisa, está prohibido el consumo de alimentos en el punto de venta, tanto para empleados como para los clientes. Es para todos, sí, es correcto. ¿Qué horarios de trabajo se van a manejar? Gloria, yo esa información si no la tengo, esa información sí es directamente con la doctora, que es la que está como coordinando ese tema de los horarios de trabajo. Hay algo bien, es que los administradores que ya tienen este conocimiento y esta capacitación
ya tienen organizados los grupos y los van a llamar a ustedes a confirmarles en qué grupo van a participar y cómo se van a organizar. Inicialmente se habló el sábado de tener un horario de 9 a 4, de 9 a 5 de la tarde, pero ya cada administrador tiene claro el horario. Tan pronto él organice sus grupos y organice todo, se va a comunicar con cada uno de ustedes para confirmarles qué días van a trabajar y en qué horario. Exactamente. Bueno, espere que por acá hay otra. Que las tabletas y todo lo que toquen los clientes si hay que desinfectarlo con hipoclorito. No, lo que son tabletas, tablets, no. Cerámica. Cerámica. No. Ok, yo creí que eran tablets. No. Las cerámicas, digamos que cuando las toquen los clientes, sí es preferiblemente hacerles proceso de infección. Digamos que ustedes van a tener a la disposición estos aspersores para poder, digamos que, aplicar directamente. Como esto es un agua muy es un rocío, obviamente no daña la caja, no va a dañar como la composición del elemento. Aquí estaba preguntando Genaro que si tocaba estar limpiando los materiales y los materiales de trabajo, y dentro del protocolo que Luisa nos presentó nos dice que cada uno es responsable, 1, de no compartir sus elementos de trabajo, y 2, de limpiarlo las veces que requiera durante el día, durante la jornada de trabajo, y cada uno es responsable de hacer esa limpieza. Sí, o sea, cada uno es responsable de hacer, digamos que si yo soy el asesor comercial y tengo el computador, si soy el auxiliar administrativa y tengo el datáfono, pues yo soy la responsable de hacer limpieza y desinfección de esa zona específica donde esté. Igual el administrador va a tener que dar la información de quiénes van a ser las personas que van a limpiar cada punto y registrar las 3 veces o las 2 veces al día que le corresponda. Entonces, eso sí se va a manejar así. Y lo último, ya para terminar, Luisa, porque tenemos el otro grupo, están preguntando que por qué no pueden consumir alimentos en el punto de venta, que ya lo hemos dicho. No se pueden consumir alimentos, les recuerdo. Lo que pasa es que al no tener el tapabocas, mientras nosotros conversamos, estamos comiendo, estamos soltando micropartículas de saliva que nosotros no percibimos, pero que se están esparciendo en el aire. Entonces ahí genera un foco de infección, por eso no se puede consumir alimentos dentro del punto de venta, ni para clientes ni para empleados. Listo, Luisa, yo creo que hasta ahí dejamos. Como les decía, todo lo que sea horario, grupos de trabajo, se los va a confirmar el administrador a cada uno de ustedes. 2, pues todos vayamos con un nuevo chip del cuidado, de la disciplina, del cumplimiento de todos estos procedimientos y protocolos, porque nos interesa que tal cual ustedes llegan buenos y sanos a trabajar en el punto de venta, lleguen a su casa buenos y sanos, y que ustedes cuiden su salud, la salud de su familia y la salud de sus compañeros. Muchas gracias a todos por este tiempo de capacitación. Recuerden que todos se deben registrar en el registro de participantes para que quede la evidencia que asistieron a la capacitación, y muchas gracias, y que de verdad confiamos en el compromiso de cada uno de ustedes, en sus capacidades, en todo lo que nos puedan aportar, porque tenemos que trabajar muy fuerte para recuperarnos como empresa, que es una empresa que ha estado ahí con nosotros todo este tiempo, y que tenemos que también ahora todos trabajar para sacarla adelante y para poder sacar esta cuarentena victoriosa y que a todos nos vaya muy bien. Muchísimas gracias.